La liquidación de condena es un documento judicial que elabora el letrado o la letrada de la Administración de Justicia para fijar el tiempo de cumplimiento de la pena impuesta y que refleja el inicio, la duración y el final de la condena. En este vídeo vamos a examinar las importantes novedades que introduce la Ley Orgánica 1/2025 en esta figura. Como he dicho, el objetivo de este vídeo es echar un vistazo a las novedades que introduce esta ley, la Ley Orgánica 1/2025 en la liquidación de condena. Y para ello vamos a ir a un nuevo artículo que se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el 988 bis. Este artículo, en su apartado cuarto, introduce importantes novedades en la figura de la liquidación de condena que vamos a ver ahora. Bueno, en realidad no se trata tampoco de grandes cambios, sino que de lo que se trata es que a partir de ahora se presta atención a esta figura que hasta entonces estaba muy olvidada por la legislación y se recoge por escrito lo que venía siendo la práctica jurídica habitual. Y es que en este vídeo vamos a ver, de acuerdo con este artículo, en qué consiste la liquidación de la condena, cuáles son estas novedades, y para ello vamos a dividir el artículo 988 bis, apartado cuarto, en 4 grandes partes. La primera de ellas, que vamos a ver después desarrollada, se refiere a la competencia del letrado de la Administración de Justicia para practicar las liquidaciones de condenas. Luego veremos en qué consiste esto de practicar la liquidación de condena. La segunda parte se refiere al contenido de la liquidación de condena, que luego veremos y desarrollaremos también cuál es este contenido. La tercera parte se refiere a cómo se hace el cómputo de la pena en años, en meses y en días. Y esta es una cuestión muy importante porque por primera vez se recogen estas equivalencias, por primera vez se recoge como tal en la norma que un mes son 30 días y que un año son 365 días. Aunque no se dice expresamente, estos cómputos se refieren a la forma de calcular la pena de prisión. Y por eso me remito a otro vídeo mucho más detallado donde trato estas cuestiones. No quiero profundizar en ello porque este vídeo está dedicado exclusivamente a la liquidación de condena. Y finalmente, en cuarto lugar, se recoge en este artículo 988 bis una especie de procedimiento para aprobar las liquidaciones de condena, que también vamos a ver al final de este vídeo. Vamos a ver todo esto ahora con un poco más de detalle. Pero lo primero de todo, por lo que hay que comenzar, es por describir qué es la liquidación de condena. Esto es lo más importante, claro. ¿Qué es la liquidación de condena? Bueno, pues liquidación, para empezar, la palabra liquidación es la acción de liquidar, ¿no? Liquidar una condena. ¿Y qué es liquidar? Pues liquidar significa hacer cuentas. O sea que liquidación de condena vendría a significar hacer cuentas sobre la pena o penas que se han impuesto, para ver qué es lo que se va a cumplir y cuándo se va a cumplir, en qué fecha se va a cumplir. Por eso llamamos liquidación de condena a un documento, a una resolución del órgano judicial que va a establecer el tiempo que va a durar la pena, cuándo va a empezar a cumplirse y cuándo va a terminar de cumplirse. Y ¿quién se encarga de elaborar este documento? Pues el artículo 988 bis 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice que el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, al que antes llamábamos secretario judicial, este es el que se va a encargar de practicarla. Bueno, esto significa que es él quien materialmente la elabora. Pues seguramente no. Serán los funcionarios de la oficina judicial y tratándose de personas en prisión, pues las oficinas de los centros penitenciarios, los funcionarios de estas oficinas, que son los que remiten a los órganos judiciales las propuestas y los borradores de liquidación de condena que luego son aprobadas.
En cuanto al siguiente punto, que son los datos que se contienen en una liquidación de condena, el artículo 988 bis 4, este nuevo artículo, no añade nada nuevo salvo por el hecho de que se recoge expresamente que debe comprender, como vemos en la pantalla, la liquidación de condena. ¿Y qué debe contener? Pues debe contener la fecha de inicio de cumplimiento, debe contener el tiempo abonable, el tiempo de duración de la condena y el tiempo de cumplimiento. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver paso por paso qué es lo que quiere decir. En primer lugar, la fecha del inicio de cumplimiento es el día en el que comienza a cumplirse. Y sobre las penas de prisión, que es sobre lo que estamos hablando en particular, hay que recordar que el artículo 38 del Código Penal establece dos posibilidades, y es que uno, si la persona está privada de libertad, la pena empieza a computarse desde el día en el que la sentencia condenatoria ha quedado firme. Y dos, en segundo lugar, si la persona está en libertad, sería desde que ingresa en el establecimiento para su cumplimiento. En segundo lugar, en cuanto al tiempo abonable, ya sabemos que los días que la persona está detenida o está en prisión provisional o está cumpliendo otras medidas cautelares se abonan a la pena que luego se tiene que cumplir. Y esto se hace descontando el tiempo. Si he estado 30 días en prisión provisional, hay que restar 30 días. Así sería, así de fácil, en principio. En tercer lugar, el tiempo de duración de la condena, ¿no? Es la pena. Es decir, la cantidad de tiempo a la que la persona ha sido condenado. Y esta cantidad de tiempo se fija en años, en meses y en días. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, pues una condena de 2 años, 6 meses y 30 días, por ejemplo. Ya hemos dicho que los años son de 365 días y los meses son de 30 días. Luego, en este ejemplo que acabo de decir, por ejemplo, de 2 años, 6 meses y 30 días, pues serían, haciendo el cálculo, es a lo que me equivoqué, unos 940 días de prisión, si he hecho bien el cálculo. Que al final, el tiempo de duración de condena siempre acabamos liquidándolo en días totales. De ahí estos criterios de conversión. Y por último, en cuarto lugar, el tiempo de cumplimiento, que es el tiempo de cumplimiento efectivo o cumplimiento neto. O sea, que hay que descontar el tiempo que resulta abonable. Si al tiempo de condena le descontamos el tiempo abonable y sabemos cuándo se inicia el cumplimiento, pues así tenemos la fecha final, la fecha en la que quedaría extinguida esta pena. Esto que acabo de decir lo vamos a entender mucho mejor, como creo que mejor se ve, con un ejemplo de una liquidación de condena, aunque sea una liquidación inventada que tenemos aquí en la pantalla. En primer lugar, recordamos la competencia para practicarla. La competencia para practicarla hemos dicho que es del letrado de la Administración de Justicia, aunque luego vamos a ver que esta puede aprobarse por decreto de letrado o bien por auto del juzgado o tribunal. Eso lo veremos después. En segundo lugar, ahora sí, también hay que mencionar que, como en toda resolución judicial, siempre vamos a encontrarnos con unos datos mínimos de identificación. Datos mínimos de identificación, como es el nombre del penado, como son las partes, vemos aquí, como son los números de procedimiento y otros elementos que vemos aquí en la pantalla, ¿no? Resaltados así de amarillo. Unos elementos, como digo, básicos para identificar toda resolución judicial que emana del órgano. Luego ya vamos claramente con lo que nos interesa y es, en primer lugar, la fecha de inicio de la condena. Es decir, ¿cuándo va a comenzar a cumplirse la condena? ¿En qué fecha? Como vemos. Después tendríamos el tiempo de abono. En este caso vemos que solamente es un día de comisaría, o sea, que sería un día que la persona ha estado detenida en los calabozos de la comisaría.
Luego, en tercer lugar, lo que veríamos es el tiempo de duración de la condena, que son, en este ejemplo de esta resolución, 6 meses y un día. Y 6 meses y un día, traducido todo a días, serían, como vemos aquí, 180 días más un día, o sea, 181 días, que sería el tiempo total de la condena. Y para terminar, después de saber el tiempo total, ¿qué quedaría? En cuarto lugar, pues según hemos dicho, el tiempo de cumplimiento. El tiempo de cumplimiento neto, que es el resultado de restar a la duración total de la condena el tiempo de abono. En este ejemplo es muy fácil, ¿no? He dicho que son 181 días en total, hay que restar un día de comisaría de detención, por tanto nos quedaría 180 días. 180 días a cumplir. Y conocer estos 180 días ya nos va a permitir también saber la fecha en la que se va a extinguir la condena, porque, repito, sabemos la fecha de inicio de cómputo, sabemos el tiempo total de cumplimiento, ya podemos saber la fecha en la que se extinguirá la pena. Por cierto, esto es operación que es relativamente compleja, sobre todo en algunos casos, es algo que explicamos en otro vídeo, porque este vídeo se dedica exclusivamente a hablar de la figura de la liquidación de la condena. Y para terminar, pues nos quedaría por hablar del procedimiento. Porque una de las novedades que se introduce en este artículo 988 bis 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la descripción de los pasos a seguir para aprobar judicialmente la liquidación de condena. Y esto puede hacerse, ya lo he dicho antes, tanto por el letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto, como por auto del juzgado, de juez o jueza o tribunal correspondiente según los casos. Vamos a ver ahora precisamente cuándo corresponde a uno u a otro. Y vamos a ver que, en primer lugar, la norma general va a ser, vamos a ver, que sea del letrado o letrada. Bueno, hemos visto antes que quien practica la liquidación de condena es, al menos inicialmente, el encargado de practicarla formalmente es el letrado o letrada de la Administración de Justicia, pero esta liquidación es, digamos, provisional. Es un borrador que necesita todavía ser confirmado. Y para confirmarlo, lo que habrá que hacer es trasladarlo a las distintas partes. Se notifica, desde luego, a la persona condenada, porque la persona condenada es la primera interesada en saber qué es lo que tiene que cumplir, porque lo va a sufrir en sus carnes, ¿no? Pero también se da traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes en el procedimiento. Por ejemplo, pues a las acusaciones particulares, si es que las hay. ¿El objetivo de todo esto cuál es? Pues que todos ellos, todas las partes, puedan revisar la liquidación, ver si creen que está bien hecha y si están de acuerdo o no. Porque si no están de acuerdo, pues lo que pueden hacer es impugnarla. Y para eso tienen 2 días desde que se les da traslado de este borrador de liquidación de condena. 2 días para impugnarla. Transcurridos esos 2 días desde que se les traslada la liquidación, pues puede ocurrir que le impugnen o que no le impugnen. Si no le impugnan, pues será lo más sencillo, porque en ese caso el letrado o la letrada va a aprobar mediante decreto la liquidación de la condena. Pero puede ocurrir que alguno de ellos lo impugnen este escrito provisional de liquidación de la condena. Y en ese caso, si alguno de ellas le impugnan, pues lo que hay que hacer es dar traslado de este escrito de impugnación al resto de partes, para que se puedan defender también y para que puedan conocer las razones de la impugnación. ¿Quiénes son esas partes? Ya lo he dicho, ¿verdad? He dicho que son pues el Ministerio Fiscal, la persona condenada y las demás partes. Por ejemplo, pues si quien le impugna es el Ministerio Fiscal, por ejemplo, habrá que dar traslado de ese escrito, desde luego, a la persona condenada y al resto de posibles partes. Bueno, estas cuentan a su vez con un plazo de 2 días para formular las alegaciones a la correspondiente impugnación. Y tras esas alegaciones, haya o no alegaciones posteriores de las otras partes, el juez, la jueza o el tribunal van a resolver mediante un auto en el plazo de 2 días.
O sea, que se dictará un auto, ya definitivo, aprobando la liquidación de condena. Eso sin perjuicio, por supuesto, de que ese auto también sea a su vez susceptible de recurso, según la teoría general de los recursos en materia penal, que pues desde luego no vamos a describir ahora porque no es materia de este pequeño vídeo, y por eso pues me remito a los vídeos que se refieren específicamente a la materia de los recursos que están en el canal. Bueno, con esto terminaría ya este comentario visual, llamémosle así, de las novedades que la Ley Orgánica 1/2025 aporta a la figura de la liquidación de condena, introduciendo, recordemos para ello, un nuevo artículo 988 bis 4 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Espero que haya resultado útil o interesante. Gracias.